Hola, ¿qué tal? Te habla Fernando Carlos y en esta oportunidad voy a hablar de lo que se me ocurre denominar con el título La libertad como retroceso. Antes de comenzar a desarrollar este tema, recordá que podés registrarte en este canal de Fernando Carlos Ciudadano en YouTube y podés interactuar dejando tu opinión, poniendo me gusta, no me gusta, lo que vos quieras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, antes de comenzar a desarrollar el tema, aclaro por las dudas que no soy profesor de historia ni pretendo ocupar ese rol. Simplemente lo que comparto con vos en este momento es lo que creo haber aprendido en la Facultad de Derecho cuando estaba estudiando abogacía antes de recibirme de abogado en cuanto a la evolución de los derechos. Entonces, si estamos hablando de evolución de los derechos en el tiempo y decir la libertad es un retroceso, vamos a retroceder en el tiempo. Partiendo de este hecho, ¿no?, que eran las monarquías, la existencia de los reyes y la concentración del poder. Y el pueblo, todos subordinados, sometidos, sin libertades. Entonces surge la necesidad de ponerle un límite al poder. Entonces, como consecuencia de esta necesidad de ponerle un límite al poder, obtener libertades, es que aparece lo que también se denomina el constitucionalismo liberal. ¿Qué es esto? Los estados nacen limitando el poder del rey y en vez de estar todo concentrado en una persona, aparece la figura de la división de poderes. De allí que la forma de gobierno también cambia de monarquía a una república. Entonces, una de las características de la república es la división de poderes, que en realidad el poder es uno solo del Estado, lo que se divide es quiénes cumplen esas funciones. Y las funciones básicas, tradicionales del poder, tal como lo estudiamos todos en las escuelas, en educación cívica, construcción de ciudadanía o como se haya llamado en el plan de estudio que tuviste, las tres funciones son ejecutiva, que está en cabeza de un presidente, hablando de la Argentina, legislativa, en cabeza de un poder legislativo, que es el Congreso, la legislatura, según la provincia, y el judicial, es decir, el poder legislativo crea las normas, el poder ejecutivo las pone en práctica, las ejecuta, y el poder judicial es el que pispea, ¿no?, controla que esas leyes no contradigan a la Constitución Nacional, y si esas leyes no se cumplen, hay que cumplirlas, ya sea tanto por los ciudadanos comunes como por las autoridades estatales. Entonces, partiendo de la base de las formas de gobierno monárquicas, en donde existía un rey con concentración de todas las funciones del poder y un pueblo sin libertades, obviamente el constitucionalismo liberal surge como una necesidad, como una contraposición a estas monarquías absolutas. Y entonces, ¿qué se recepta en las constituciones?
como norma fundamental y, ¿no?, que garantiza ese Estado? Los derechos fundamentales, porque no existían. Y los derechos fundamentales tenemos a la vida, a la libertad de expresión, de circulación, de contratar. Mirá qué lindo, la libertad de contratar, la autonomía de la voluntad de decir yo puedo contratar lo que quiero. ¿Qué pasó? Aparecieron las empresas con la revolución industrial y entonces aparecen dos partes, los empresarios o empleadores y la otra parte, los trabajadores. ¿Qué pasa? Los que tenían la torta y los que siguen teniendo la torta, como siempre, son los empresarios. ¿Y el trabajador qué hace? Necesito vivir, necesito darle de comer a mi hijo, mantener a la familia. Entonces, trabajo. Si no te gustan las condiciones, viene otro atrás. Entonces, de la desigualdad del monarca con el pueblo, que se equilibró con el límite del poder que se impuso con las constituciones liberales, apareciendo los derechos fundamentales, se vuelve a desequilibrar la sociedad con los empleadores y los trabajadores. Estos le imponen las condiciones a los trabajadores. Entonces aparece una nueva necesidad para equilibrar este desequilibrio, igualar, ¿no? Y entonces aparece la necesidad de establecer derechos sociales. De allí que el constitucionalismo liberal tiene un proceso de evolución con el constitucionalismo social. En la Argentina, el constitucionalismo social tuvo su nacimiento, digamos, la primera vez que se hizo de verdad, fue con la Constitución del gobierno justicialista de 1949, pero que como fue derrocado por un gobierno inconstitucional, prepotente o una dictadura militar, ¿qué hicieron los ilegales? Es decir, los que llegaron al poder violando la ley. ¿Qué dijeron? Que era ilegal. Los ilegales dijeron que era ilegal. Esto pasa en la Argentina. Y entonces dejaron sin efecto la reforma constitucional de 1949, esto para hacerlo rápido, ¿no? Pero dijeron, y bueno, algo tenemos que hacer, no podemos cercenar todos los derechos sociales, y le incorporaron al artículo 14 de la Constitución, en donde están los derechos fundamentales, ¿no?, los derechos civiles y fundamentales, incorporó el 14 bis, que es el de los derechos sociales. Muy lindo todo ese artículo, y fíjate que casualmente hay un derecho ahí, que es el de la participación en la ganancia de los trabajadores. Fíjate que no lo reglamentó nadie. Mirá que pasaron años, ¿no?, de esa reforma constitucional y nunca lo reglamentaron. Quiere decir que ese es un derecho que tienen los trabajadores, pero que no lo pueden ejercer. Entonces, desequilibrio monarca y pueblo se equilibra con las constituciones liberales, apareciendo los derechos fundamentales, la libertad. Aparecen empresarios, empleadores y trabajadores. Desequilibrio se equilibra con los derechos sociales. Vino todo el proceso de privatización, monopolios de empresa, aparece la figura del consumidor, porque antes el Estado era el que daba los servicios, y ahora son grandes empresas privadas y en muchos casos únicas o muy pocas, concentra oligopolios o monopolios de empresa, y entonces ¿qué aparece? La necesidad de empezar a proteger a los consumidores. De allí es que surge el derecho a los consumidores como un derecho de tercera generación. Primera generación, entonces, fundamentales. Segunda generación, derechos sociales. Tercera generación, derechos
al consumidor y en la Argentina se receptaron recién en el año 1994, nada, este video se está grabando en 2021, es decir, hace 27 años que están, y recordad que las constituciones no es que se sanciona, hacen pips y se aplican, no, las constituciones son un horizonte hacia dónde debemos ir, es decir, todavía nos queda mucho camino por transitar para cumplir todos los objetivos de la Constitución Nacional, tal como está vigente ahora. Entonces, ¿tenés libertad de contratar con una empresa? Yo quiero teléfono celular porque es un bien casi indispensable para la vida de todo argentino. ¿Aceptás las condiciones o no las aceptás? Es decir, no hay contratos, voluntad de la autonomía, libertad contractual. Tu libertad solamente se restringe a decir, ¿acepto o no acepto las condiciones que me impone la empresa de servicios? Fíjate, es lo mismo que te dije antes de que existieran los derechos sociales, ¿aceptaba el trabajador o no las condiciones que le imponía el empleador? De más está decir que en la reforma constitucional de 1994 de la Argentina también se incorporaron como derecho de tercera generación el derecho a medio ambiente, fíjate, todo lo que falta recorrer, y los nuevos derechos políticos como la participación ciudadana directa, ya sea a través de la consulta popular. ¿Cuántas consultas populares hubo desde 1994 hasta la fecha en la Argentina? Contalas, googlea, no las vas a encontrar, son muy poquitas, ¿no? Y ¿cuántas veces se presentaron proyectos de ley por los ciudadanos, ¿no? Entonces, volvamos al título, la libertad como retroceso. ¿Qué te quiero decir? Hay todo un mensaje antipolítica con justa razón. ¿Por qué? Porque si bien tenemos los derechos fundamentales, que se le quitaron todos los poderes al monarca y se hizo la división de poderes, se estableció la república, sabemos que los funcionarios públicos se rascan las pelotas, no dan respuesta a los ciudadanos, entonces con justa razón hay una crítica a la política. También, yéndonos al segundo plano, ¿no?, el de los derechos sociales, para desequilibrar esta imposición de los empleadores hacia los trabajadores, sabemos también que hay un abuso en los juicios laborales, en sindicatos que son reyes, no secretarios gremiales. Yo tengo 55 años en el año 2021. Cuando empecé a ver televisión, así programas de política, que fue con la vuelta a la democracia en 1983, yo recuerdo, si mal no recuerdo y si no empezó por ahí, por ejemplo, a Cavalieri, en Empleados de Comercio. Todavía sigue siendo el secretario general. Se tiene que limitar también el periodo de funcionamiento, el mandato, ¿no?, de los sindicalistas. Entonces la gente se calienta con eso. Y hay algunos que también son reyes o se rigen por las normas de la monarquía. Porque si se va uno, aparece el hijo, es decir, hay transmisión por herencia, cuando en la Constitución Nacional está derogada la prerrogativa de sangre, dice, ¿no? No se llega al poder por herencia, sino, y sí, manejan todo, y sí, a mí me votan los trabajadores, y sí, anda a presentarte una lista opositora que te cagan a trompadas, ¿no? Entonces, viendo todo eso, ¿qué pasa? Los que necesitan volver
a la libertad, es decir, retroceder a quedarnos en los derechos fundamentales, para que haya libertad de contratación, autonomía de la voluntad, para poder fijarte las condiciones laborales y vos tener que aceptarlas, es decir, negarte los derechos sociales. Fíjate que con desparpajo dicen no pagar más indemnizaciones laborales. Falta que digan no pagar más el aguinaldo, no tener más vacaciones pagas, no tener una cobertura en caso de que te accidentes o te enfermes trabajando, ¿no? Y fíjate que esto ya se cumple. Lo que pasa es que lo quieren extender y hacer masivamente. Pero a su vez en la Argentina se presenta esta situación. Como la crisis económica es tal, hay un grupo de la población que está dentro de la estructura de la seguridad social, es decir, son trabajadores registrados que cobran todo bien, ¿no? Y que tienen vacaciones, todos los derechos laborales y sociales medianamente garantizados. Y la crisis es tal que hay muchos, casi iguales en cantidad, que no tienen nada. Entonces dicen, ¿qué puedo perder si voto a este que me habla de la libertad? Podés seguir perdiendo, porque siempre te van a sacar algo. Pero, dice, tengo tan poco que peor se puede estar, pero voy a sobrevivir. ¿Y qué pasa? Te meten en función de toda esta crítica que te dije, de todos los funcionarios públicos que en la mayoría son chantas, los sindicalistas que son chantas, no todos, no generalicemos, pero sí digamos que en un gran número. Entonces aprovechan toda esa circunstancia para decirte todo esto no sirve, hay que volver a la libertad, es decir, hay que retroceder evolutivamente y volver a esto primitivo de hablar de la libertad. Y entonces, como el argentino también es muy piola, no pues un banana bárbaro, ¿qué hace? Está el dueño de una bicicleta que se cree que porque hace delivery es dueño de una empresa de logística. Tiene una bicicleta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué relación tiene él con la empresa que cobra? ¿No? Dice, yo no tengo laburo, necesito laburar. Y entonces por lo menos a mí me sirve subirme a la bicicleta. Sí, por supuesto, no voy a negar que no. Pero ¿en qué condiciones? En condiciones de no ser una relación laboral, es decir, no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, no tiene un sueldo asegurado, no tiene licencia si se enferma, no cobra porque no trabaja y si está enfermo tiene que ir a laburar enfermo, exponiendo aún más su salud, porque no es que está sentadito en un ascensor, no, tiene que ir pedaleando bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el viento, frío, calor, ¿no? Pero se cree que es dueño de una empresa de logística. Y aparte, como es pícaro, dice, a mí me gusta la propuesta esta de la libertad, porque yo voy a ahorrar unos pesitos y me voy a comprar 5 bicicletas y voy a poner a laburar a 5 pibes en esa bicicleta, más la mía 6, que voy a llamar a otro, y entonces voy a tener a 6 laburando para mí. No les voy a pagar aguinaldo, no les voy a pagar vacaciones, no les voy a pagar jubilación. ¿Por qué? Porque van a ser todos empresarios, ¿no? Y entonces es como una unión transitoria de empresas, se cree que hacen, ¿viste? Y dice, por eso dicen, yo amo la libertad, porque están pensando en armarse una empresa explotando también a los otros 6 ciclistas que va a tener. Este es el Johnny, por ejemplo. Y después tenemos a la Jennifer, que vino de un país latinoamericano, no importa cuál, ¿no? Y maneja un Uber. Y ahí se cree que ella es dueña de una empresa de transporte público, ¿no? Jennifer.
Y porque maneja el Uber, también está igual que el de la bicicleta, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, tiene que pagar el monotributo. Si se accidenta, si se le rompe el coche, lo tiene que arreglar y no cobra hasta que no arregló el coche. Ahora, si Johnny o Jennifer se accidentan y pierden una mano y no pueden manejar más ni la bicicleta ni el coche, ya no sirven para ese trabajo. Pero como no tienen cobertura por riesgos de trabajo, ¿qué son? Discapacitados. ¿Y después qué van a hacer el Johnny y Jennifer? Que despotricaron contra el Estado, queremos plena libertad, autonomía de la voluntad, que el Estado se meta lo menos posible. ¿Qué va a hacer el Johnny y la Jennifer? Se van a ir a presentar a una oficina del Estado argentino y van a decir, yo no puedo trabajar, me falta el brazo porque me caí andando en bicicleta. Y Jennifer va a decir, a mí se me quebró la pata y el brazo porque también iba manejando el coche, porque yo era dueña de una empresa de transporte público, ¿no? Y van a pedir una prestación no contributiva, ¿no? Porque seguramente ni el monotributo tenían pago, porque si no hasta quizás podrían llegar a tener una jubilación si pagaban el monotributo, pero no tienen nada. Y después le van a pedir al Estado todo eso. Entonces, retomando y cerrando, la libertad como retroceso, ya te lo dije, fue una evolución pasar de los derechos fundamentales a conquistar los derechos sociales y luego conquistar los derechos del consumidor. Todo esto está sin cumplirse, pero el discurso es: borremos estos dos. ¿Para qué? Para que las empresas prestadoras de servicios sigan haciendo lo que quieran, para que los empleadores avancen aún más y que los únicos que tengan libertad son aquellos que manejan y tienen el poder, porque los trabajadores y los consumidores solo tendrán la libertad de morirse de hambre, de aceptar o no aceptar las condiciones impuestas por los otros. La República está en peligro, es cierto. La República está en peligro si nos dejamos guiar por aquellos que dicen que el único camino es volver a la libertad.